se asume que el estrato de espesor que estamos estudiando es bastante delgado, por lo tanto, la presión de poros, eh, la presión de poros es constante a lo largo de a lo largo de toda la profundidad del estrato. Lo que hay que entender es que este factor de tiempo, que es un valor, es una relación entre todos estos que va desde 0 hasta 0.5, si mal no recuerdo, está relacionado con un grado de asentamiento, ¿ya? Si es el 100%, este grado de consolidación, si es 100%, implica que se ha ejecutado o que se ha deformado el 100% de asentamiento por consolidación primaria. Si es 0%, implica que se ha asentado el 0%, o sea que no se ha asentado nada, que recién se va a empezar, pero si es 30% o 35% de grado de consolidación, implica que, digamos, de los 10 centímetros que se debe asentar por asentamiento por consolidación primaria, se va a asentar 3.5 centímetros, el 35% del asentamiento por consolidación primaria. Ya, entonces, el factor TB es relacionado con el grado de consolidación en un porcentaje que va de 0 a 100%. Y matemáticamente, este factor TB se puede calcular como el coeficiente de consolidación por el tiempo transcurrido entre la altura de drenaje. La altura de drenaje es de acuerdo a la trayectoria más larga que una partícula de agua puede recorrer dentro de un estrato de arcilla que se está consolidando. Y hay dos casos, simple drenaje o doble drenaje. El doble drenaje es cuando el estrato que se está consolidando se encuentra entre dos arenas, dos gravas, dos estratos mucho más permeables. Pueden ser dos estratos gravosos, uno de arena, uno de grava, pero más permeables. De tal manera que las partículas de agua que están a lo largo de la superficie, a lo largo de todo el estrato saturado, tengan la opción de salir del estrato que se está consolidando, que está presionando, a través de estas líneas de recorrido. Y en el caso de doble drenaje, la distancia más larga que una partícula de agua puede recorrer es justamente una partícula que está en el medio del estrato y puede recorrer esta distancia o esta distancia, pero esa va a ser la distancia máxima que una partícula de agua pueda recorrer para salir de ese estrato que se está consolidando. Entonces, la altura de drenaje en una condición de doble drenaje es la mitad del estrato que se está consolidando. No pasa así cuando la condición que tiene el estrato que se está consolidando es de simple drenaje. En esta condición, la distancia más larga que una partícula de agua tiene que recorrer para que salga del estrato que se está consolidando es la altura del estrato. Vean que cuando se tiene un estrato más impermeable,
y un estrato permeable, ¿ya? La única opción que tienen las partículas del agua es drenar hacia el estrato más permeable, ¿ya? Y aquí la distancia más larga que una partícula de agua puede recorrer es la altura del estrato que se está comprimiendo. Entonces, esta ecuación con esta relación con el grado de consolidación nos permite calcular, por ejemplo, si conocemos las propiedades del estrato, si conocemos el coeficiente de consolidación y la altura de drenaje, la condición en la cual está este estrato, y queremos saber de aquí a un año o el primer año del proyecto, ¿cuánto se va a asentar? ¿No? Sabemos que usualmente el asentamiento por consolidación toma entre 1 a 5 años, ¿ya? Pero vamos a asumir que todo el proceso de consolidación termina a los 5 años. Entonces, ¿cuánto tiempo en un año, cuánto se va a asentar? ¿No? Entonces aquí colocamos el tiempo, conocemos el coeficiente de consolidación a la altura de drenaje, entonces podemos calcular el factor TB como un valor, digamos, de 0.0962. Con esta tabla relacionamos ese factor tiempo con un grado de consolidación del 35%, es decir, se va a asentar el 35% de todo el asentamiento total calculado. De esta manera, calculamos ese dato. O si no, si nosotros requerimos saber en qué tiempo se va a asentar el 70% del grado de consolidación o un determinado asentamiento, entonces sacamos el grado de consolidación como la relación de ese asentamiento y el asentamiento total de consolidación, digamos 70%, relacionamos esto con el factor tiempo de 0.403, multiplicado por la altura del drenaje al cuadrado entre el coeficiente de consolidación y podríamos calcular el tiempo estimado en el cual el asentamiento se va a producir. ¿Ya? De esa manera es que funcionan estas ecuaciones. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta?
Entonces veamos este ejemplo. El ejemplo 2.7, que dice, para la figura 2.70, que es esta, calcular el asentamiento inmediato en la arcilla y el asentamiento total a 6 meses de que se ha aplicado la carga instantáneamente. Ya, entonces, para este problema, se da el dato de el índice de vacíos a la profundidad de 4 metros, el índice de compresión 0.25, el índice de recompresión 0.1, el coeficiente de consolidación como 3 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados por segundo, el peso saturado de 22, OCR en todo el estrato de arcilla de 2.5. Y es toda una arcilla saturada. ¿Ya? El peso de la arcilla seca es de 20 kilonewtons metro cúbico, el peso del hormigón es 9.8, y el peso del agua es 9.8, y el peso del concreto es 24. ¿Ya? Entonces, el paso número 1 que hace es calcular la carga neta, ¿ya? de todas las fuerzas verticales que intervienen en la fundación para calcular el esfuerzo que transmite las cargas a través de la fundación, y calcula la sobrecarga efectiva inicial a nivel de fundación como 1 metro de peso saturado más 2 metros de peso seco menos 1 metro de presión de agua, presión de poros, ¿no? Y la carga neta es la diferencia entre la carga bruta efectiva menos la sobrecarga efectiva inicial. ¿Hasta aquí alguna pregunta del cálculo de la carga neta? ¿Se entiende? Como paso número 2, calcula el asentamiento inmediato. No, calcula el incremento de esfuerzos en la profundidad de este estrato. ¿Ya? Y acá utiliza un método que no lo hemos visto, que es Milovic y Turner, pero nos quedamos con la idea de que se calcula el incremento de esfuerzos. ¿Listo? Aquí lo que nosotros debemos aplicar es calcular el incremento de esfuerzos por el método de Boussinesq, que ese sí es un método que lo hemos visto y que lo vamos a aplicar. Entonces, calcula el incremento de esfuerzos con una carga de 201.09 y el incremento de esfuerzos inmediatamente por debajo del nivel de fundación es el mismo valor que la carga neta, y calcula, vean, el incremento de esfuerzos a esta profundidad, a esta profundidad, a esta profundidad, a esta profundidad y a esta profundidad. ¿Ya?
la calcula en las profundidades de 4.5, 5.5, 6.5 y 7.5. ¿Listo? Lo que deberíamos hacer aquí es aplicar Boussinesq, calcular el incremento de esfuerzos en el centro de la fundación, ya que es una fundación de 5x5, y para aplicar Boussinesq se tiene que subdividir la fundación, calcular la influencia, el incremento de esfuerzos producto de una de estas subáreas y calcular finalmente el incremento de esfuerzos en la parte central del estrato, multiplicando 4 veces el resultado de esta pequeña área, ¿ya? Y en realidad, para cualquier profundidad que requiramos, realizar de este modo. ¿Listo? Calcula mediante Boudou, la gráfica de Boudou, mediante la ecuación de Boudou, el incremento de esfuerzos promedio en todo ese estrato. ¿Listo? Bueno, Boudou no lo hemos aplicado. Si quisiéramos aplicar lo que hemos enseñado, que es la propuesta de Das, es calcular el incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media, más el incremento de esfuerzos en la parte inferior, dividido entre 6. ¿Listo? Entonces, acá para sacar el incremento de esfuerzos promedio, el incremento de esfuerzo superior sería este, el incremento de esfuerzos medios sería este, y el incremento de esfuerzos inferior sería este valor, dividido entre 6, para tener el incremento de esfuerzos promedio de todo este estrato. ¿Listo? Pero el ejemplo aplica el método de Boudou del año 2000. Aplica el método de Jambu para el cálculo del asentamiento inmediato, que este es el método que lo vimos antes del método Schmerva, donde se tiene la carga neta, el coeficiente A0, A1, el ancho B sobre el modo de elasticidad no drenado. El modo de elasticidad no drenado es 3 meganewtons metro cuadrado. Y los coeficientes A0 y A1 son utilizados para este ejemplo, donde para el coeficiente A1 se necesita la relación entre el nivel de fundación y el ancho B, que sería 3 entre 5, y de ahí sale A1 0.35, y para el coeficiente, el A0, y para el coeficiente A1 se requiere el estrato que se va a comprimir, H5, la relación L sobre B, que es 1, y la relación de el estrato que se está comprimiendo entre el ancho B, que es H sobre B igual a 1. La relación de DF entre el ancho B es 0,6, y por lo tanto los coeficientes A1 salen 0,35 y A0 sale 0,935. De tal manera que se calcula que el asentamiento inmediato que se va a producir acá es de 110 milímetros, 11 centímetros, producto de la carga que se va a aplicar. Entonces, acá calcula que el asentamiento que se va a producir a los 6 meses tiene un cierto grado de consolidación del asentamiento de consolidación primaria, del asentamiento de consolidación total.
Entonces acá calcula el factor TB, ¿ya? El factor TB, que aquí le falta el tiempo, ¿no? Que es coeficiente de consolidación por el tiempo entre la altura de drenaje al cuadrado. Se observa, ya, acá, que el estrato que se está comprimiendo que es a los 5 metros que está entre la fundación y el estrato que está por debajo. Se observa que aquí hay un detalle que dice: el suelo es firme, rugoso y permeable, ¿ya? Por lo tanto, la arcilla tiene un estrato más permeable por debajo y el estrato superior también es permeable, si bien es el mismo suelo, pero es un suelo que no está presionado, pues va a ser más permeable que el suelo que se está comprimiendo, ¿ya? Por lo tanto, por estas dos condiciones es que se dice que este estrato está en un doble drenaje. Y por lo tanto, si está en un doble drenaje, la altura de drenaje se define como la mitad del estrato que se está comprimiendo, porque esa es la máxima distancia que va a recorrer una partícula de agua para salir del estrato que se está comprimiendo. Por lo tanto, HDR es 2.5 metros. El coeficiente de consolidación está en centímetro cuadrado por segundo, y esto lo transformamos a metros por cuadrado sobre mes, porque vamos a colocar en esta ecuación la altura del drenaje en metros y el tiempo en meses, ¿ya? Por eso es que se transforma el coeficiente de consolidación de centímetros cuadrados por segundo a metros cuadrados por mes. De tal manera que se calcula un factor de tiempo de 0.07465, y esto se lo relaciona con un grado de consolidación del 31%. Eso lo podemos verificar con la tabla 2.13, donde el valor más cercano al cálculo que hemos hallado, que es 0.07465, es ciertamente 0.07465, es este valor, ¿no? Que es el más cercano. O si quieren ser mucho más precisos, se puede interpolar estos valores entre 0.0707 y 0.0754, conocer el grado de consolidación que se va a tener para un factor tiempo de 0.7465, ¿ya? Que seguramente va a salir 30.8, 30.7% del grado de consolidación, ¿ya? Entonces, el asentamiento que se va a producir a los 6 meses, es ciertamente el 31% del asentamiento por consolidación total. ¿Listo? Entonces, se procede a calcular el asentamiento por consolidación del estrato. Pero vean que este estrato tiene un dato, tiene el dato de el índice vacíos en la profundidad de 4 metros. Ya tiene el cálculo del índice vacíos en la profundidad de 4 metros, acá, a esta profundidad. Y para aplicar la ecuación, estamos tomando en cuenta todo este estrato de arcilla,
Y se tiene que tomar como referencia el punto medio, ya el representativo de todo ese estrato, que es el índice vacíos que se encuentra a la mitad de ese estrato, ¿ya? Que sería la profundidad de 5.5 metros. Se tiene como dato que, que el OCR en todo este estrato es un OCR constante de 2.5 metros, 2.5, y este valor nos indica que el suelo es sobreconsolidado, ¿ya? Un OCR mayor a 1 es un suelo sobreconsolidado. Al ser un suelo sobreconsolidado, se tiene que el suelo, al entrar en contacto con una carga neta, puede tener dos tipos de asentamiento, dos tipos de asentamientos. Uno, cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación, o si el esfuerzo de efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es mayor al esfuerzo de preconsolidación del estrato. Ya entonces, para sacar estos valores, tenemos que calcular inicialmente cuánto es el valor del esfuerzo efectivo inicial representativo de este estrato, es decir, a la profundidad de 5.5 metros. Y eso se lo hace en esta parte, ¿ya? En esta parte. El esfuerzo vertical a la profundidad de 5.5 metros. El esfuerzo efectivo inicial en las condiciones iniciales es de 82.7 kilopascal. Entonces, en este punto, en esta profundidad, ¿cuánto será su esfuerzo de preconsolidación? Si nos dice que la razón de sobreconsolidación es constante y en cualquier profundidad es 2.5, entonces aquí el esfuerzo de preconsolidación es 82.7 por 2.5, 206.75. Kilopascales. Y eso se lo calcula acá. El esfuerzo de preconsolidación a la profundidad de 5.5 es 206.75. ¿Listo? Entonces, el incremento de esfuerzos calculado salió 167.6. Ya digamos que el incremento de esfuerzos calculado promedio de ese estrato salió 167.6. Entonces, ya con estos datos podemos ver si la ecuación que vamos a utilizar es el caso 1 o el caso 2 de asentamiento por consolidación en suelos sobreconsolidados. ¿Ya? El esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos sale 167.7 más 82.7, 250.4. Este valor es mayor que el esfuerzo de preconsolidación de 206.75. ¿Qué significa esto? Que
el suelo sobreconsolidado, lo primero que va a ocurrir es la pendiente del índice de compresión hasta el valor de el esfuerzo de preconsolidación, y a partir de este punto va a ocurrir la línea, la deformación con la pendiente del índice de compresión hasta el valor del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos. Entonces, estos dos trayectos, estamos en este caso, tienen esta ecuación. Vamos a usar esta ecuación, aplicando el asentamiento odométrico, porque es un estrato de arcilla sobreconsolidada y el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supera al esfuerzo de preconsolidación. Por lo tanto, se va a tener estos dos trayectos, ¿ya? Uno por parte del esfuerzo, el índice de recompresión, y el otro por el índice de compresión, ¿ya? Haciendo un checklist de los datos que necesitamos, la altura de drenaje la tenemos, que es 5 metros. El índice de recompresión es un dato. El esfuerzo efectivo inicial representativo del estrato es 82.7. El esfuerzo de preconsolidación representativo del estrato, es decir, en el punto central, es 206.75. Se repite el espesor, se repite el índice de compresión, el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos están calculados y el esfuerzo de preconsolidación está determinado. Entonces, lo único que falta acá para aplicar la ecuación es determinar el índice de vacíos representativo del estrato. Y ese índice de vacíos debe estar a esta profundidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que el dato que tenemos es a la profundidad de 4 metros. Tenemos que trasladar los resultados a la profundidad de 5.5 metros, que es el punto central del estrato que estamos calculando. Para eso, se va a los casos que hemos presentado. El dato inicial es un suelo sobreconsolidado. Esto es de un suelo normalmente consolidado hacia un suelo normalmente consolidado, hacia abajo, hacia arriba, estamos acá. El dato que es un suelo sobreconsolidado. Y como toda esta profundidad tiene un OCR de 2.5, todos los suelos de este estrato son suelos sobreconsolidados. Por lo tanto, trasladar un dato de acá hacia acá implica que el suelo es sobreconsolidado y tiene que llegar a un suelo sobreconsolidado. Entonces, no es el caso 6. En este caso, el dato está acá y el estrato, hay estratos inferiores, por lo tanto, o es el caso 7 o es el caso 8. ¿Ya? Entonces, aquí ya se coloca datos, ¿ya? Datos de realmente de qué esfuerzo a qué esfuerzo se va a realizar este traslado. Y para eso se trabaja en una gráfica de índice vacíos versus logaritmo de esfuerzo efectivo, donde se tiene que partir del dato que tiene un índice de vacíos conocido y tiene un esfuerzo efectivo conocido a la profundidad de 4 metros. Y eso hay que calcularlo acá. ¿Cuánto es el esfuerzo efectivo inicial a los 4 metros? Y su índice de vacíos inicial a los 4 metros es el dato, que es 0.7. Entonces aquí está 0.7. Y el índice de vacíos inicial a los 4 metros es, el esfuerzo efectivo inicial a los 4 metros es de 64.4.
Entonces, al ser un suelo sobreconsolidado y el OCR es constante en toda la profundidad, su esfuerzo de preconsolidación de esta profundidad a los 4 metros es de 161. ¿Ya? Entonces, inicialmente, este suelo se va a deformar con la pendiente del índice de recompresión desde 64.4 hasta su esfuerzo de preconsolidación, que es 161. A partir de aquí, el suelo ya se comporta como un suelo normalmente consolidado y ocurre la pendiente del índice de compresión. ¿Ya? Esta pendiente de índice de compresión va a llegar hasta el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad que queremos calcular, que es la profundidad de 5.5 metros, que tiene un esfuerzo de 82.7 y su correspondiente esfuerzo de preconsolidación, que es de 206.75. Aquí sería el esfuerzo de preconsolidación de la profundidad de 5.5 metros. Y de aquí retorna con la pendiente del índice de compresión hasta el valor de esfuerzo efectivo inicial de la profundidad que estamos calculando, que es 82.7. Este es el dato que nos interesa conocer. ¿Cuánto es el índice vacíos inicial en la profundidad de 5.5 metros, cuyo esfuerzo vertical es 82.7? ¿Ya? Entonces, aquí se puede ver que existen varios incrementos de índices vacíos a uno le llamamos 1, al otro 2 y al otro 3. Y vemos que el índice vacíos que queremos calcular es la resta de 0.7 a la variación de índice vacíos 1 a la variación de índice vacíos 2 más la variación de índice vacíos 3, tomando en cuenta que el índice vacíos 1 está relacionado con la pendiente del índice de recompresión. El índice vacíos, la variación de índice vacíos 2 está relacionado con la pendiente del índice de compresión y el índice vacíos, la variación de índice vacíos 3 está relacionada con la pendiente del índice de recompresión. De tal manera que, calculados estas variaciones, el índice vacíos a la profundidad de 5.5 metros es la resta de 0.7 menos la variación de índice vacíos 1 menos la variación de índice vacíos 2 más la variación de índice de vacíos 3. Esto se puede ver en este gráfico, donde se colocan estos datos y pueden ver aquí las variaciones. ¿Cómo se calculan las variaciones? Dependiendo de la pendiente, dependiendo de qué esfuerzo a qué esfuerzo están yendo, y se calculan las variaciones. Finalmente, el índice vacíos es calculado y sale 0.673. De tal manera que aplica la ecuación, porque ya se tienen todos los datos, y calcula que el asentamiento odométrico es 180.92. Según Burland, el asentamiento total que se produce en arcillas sobreconsolidadas es igual al asentamiento odométrico. Entonces, de este concepto, el asentamiento total menos el asentamiento inmediato se resta y se obtiene cuánto se va a asentar por el asentamiento por consolidación primaria.
Se aplica el porcentaje del grado de consolidación para los 6 meses a ese asentamiento por consolidación primaria y se obtiene casi 22 milímetros, que sumados al asentamiento inmediato nos da el asentamiento producido total a los 6 meses. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta de este ejemplo? En este caso se puede calcular solamente el asentamiento inmediato por Jambu porque es un estrato uniforme, es único, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa cuando los estratos están combinados? Cuando uno encima del otro existen diferentes estratos, ¿ya? En este caso, el procedimiento para suelos estratificados lo propone Coduto desde el 2001, que recomienda que si el perfil de suelo está compuesto de manera predominantemente por limos y arcillas, es aconsejable utilizar para la determinación de los asentamientos los métodos propuestos correspondientes a asentamiento inmediato y por consolidación primaria en arcillas. Es decir, calcular todo con arcillas, con el método de Jambu y por consolidación primaria. Donde los valores del índice de compresión, índice vacíos, índice de recompresión serán determinados a partir de ensayos por consolidación. Y los valores en los estratos arenosos serán determinados a partir de la tabla 2.11, ¿ya? Entonces, aquí en estratos de arcilla, ya vamos a decir que si este fuera nuestro ejemplo, y existe un estrato de arena o grava, en medio de todo nuestro estrato arcilloso. Entonces, este suelo es predominantemente fino. ¿Por qué? Porque existe mayor cantidad de estratos de arcilla que de arena. Entonces, en este procedimiento se calcula el asentamiento inmediato y el asentamiento odométrico por los métodos tradicionales, pero el asentamiento en la arena se asume como si fuera arcilla, ¿ya? Se asume como si fuera arcilla, pero con los parámetros de la arcilla representativo. Y para eso se utiliza esta tabla 2.11 que nos muestra los valores del coeficiente de consolidación entre 1 más el índice de vacíos inicial representativos para los estratos, para estos estratos de arena. Ya se asume que el estrato es normalmente consolidado y si tenemos una arena fina gruesa SW con una densidad relativa del 40%, pues el valor del índice de compresión más el índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos es el valor de 0.007. ¿Ya? Entonces, se calcula todo el estrato
cada uno de esos estratos, tomando en cuenta que la arena se asume como arcilla, pero con estos valores equivalentes. ¿Ya? Entonces, el cálculo de todo esto se aplica la teoría odométrica, y este cálculo de la teoría odométrica, estos, este valor se asume de esa tabla. ¿Ya? Y se asume que estamos calculando una arcilla con esas propiedades. De esta manera damos solución a suelos estratificados, si es que es predominantemente arcilloso el terreno. Si es que fuera predominantemente arenoso o gravoso, si la mayor parte de los estratos corresponde a suelos arenosos, es probablemente mejor utilizar Schmermann. En este caso, el valor del módulo equivalente E para los estratos de arena será determinado como lo hemos estudiado en ensayos de este apartado, mientras que el valor del módulo de elasticidad en estratos de arcilla debe ser calculado mediante la siguiente ecuación. Esta ecuación es utilizada igualmente para suelos sobreconsolidados, con la única diferencia de que el valor del índice de compresión debe ser sustituido por el valor del coeficiente de recompresión. Y en este caso, si el estrato que estamos, si el suelo presente es predominantemente arenoso, y existen pequeños estratos de arcilla, pero el suelo es predominantemente arenoso y gravoso, lo más conveniente es realizar el cálculo por Schmermann, y en este cálculo de Schmermann, tomar en cuenta la arcilla como si fuera una arena. Y aquí se va a utilizar el módulo de elasticidad equivalente como se muestra en la ecuación, que es 2.3 del esfuerzo efectivo inicial sobre el índice de compresión sobre 1 más el índice básico. Entonces, el dato de la arcilla nos sirve para el módulo de equivalente. De tal manera que esto nos va a permitir calcular el asentamiento inmediato en todo este estrato. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? El texto luego presenta el módulo tangente de Chambou, que eso no lo vamos a ver. ¿Ya? Y nos vamos a quedar con lo propuesto por Coduto del 2001. Y eso nos va a permitir a nosotros entender el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 2.8. Este es el ejemplo 2.8, donde el perfil es estratificado.
Y vean que aquí predominantemente es arenoso, ¿ya? Se tiene 3 estratos de arena, un estrato de arena, 2 metros de estrato de arena y solo hay 2 estratos de arcilla pequeños, ¿ya? Entonces, de esta figura se calcula Schmermann, pero en los estratos de arcilla se calcula lo que es el módulo de elasticidad equivalente que se ha explicado. Y aquí hay que tomar en cuenta que el cálculo de la arcilla implícitamente nos dan con el contenido de humedad y la gravedad específica para calcular el índice de vacíos a través de la ecuación de saturación por el índice de vacíos es igual a la gravedad específica por contenido de humedad. Como el estrato de arcilla está saturado, el cálculo del índice de vacíos sale con esa ecuación. Se tiene el valor del esfuerzo de preconsolidación del estrato y se puede determinar con esos valores si el suelo es sobreconsolidado. ¿Cómo? Calculando el esfuerzo efectivo inicial representativo de ese subestrato y comparando con el esfuerzo de preconsolidación representativo de ese estrato. Por lo tanto, en esta ecuación se reemplaza el índice de recompresión porque el suelo es sobreconsolidado. Lo primero que ocurre cuando el suelo es sobreconsolidado es el índice de recompresión. Por lo tanto, aquí se reemplaza la ecuación del módulo de elasticidad equivalente por el índice de recompresión. El índice de vacíos es calculado con la inecuación, esta inecuación, y el grado de saturación se asume al 100% porque está por debajo del nivel freático. Y sale un módulo de elasticidad equivalente de 4.33. Para el segundo estrato, también sale que el suelo es sobreconsolidado, el índice de vacíos es diferente, porque el contenido de humedad y gravedad específica es diferente, y el índice de vacíos sale de esta manera. De tal manera que se calcula el asentamiento inmediato en todo el estrato mediante Schmermann, utilizando los módulos de elasticidad equivalente en los estratos de arcilla. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? A este cálculo de acá solamente le falta el cálculo del asentamiento por consolidación de estos 2 estratos, porque esto nos permite calcular el asentamiento inmediato de todo ese perfil. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Número 2 de asentamientos por consolidación, asentamientos inmediatos. Y vamos a pasar a partir del día de mañana con el capítulo de número 3, que es capacidad portante, capacidad admisible del suelo. Los espero el día de mañana en hora de clases. Gracias, hasta luego.